Muy bien. Como les dije, entonces, el tema de hoy, buses. Vamos a hablar un poco de buses. En realidad, a lo largo de la cursada ya hemos hablado bastante de buses. Ahora vamos a hablar en forma un poco más específica, pero quien más, quien menos, todos ya tenemos un concepto. Digamos, no les digo una definición de memoria, pero sí un concepto, sí un entendimiento. Decir, bueno, cuando hablamos de buses creo que entendemos de lo que estamos hablando. No sé, si alguien quiere, por ejemplo, comentar para todos qué es lo que pide, o sea, qué es lo que le sugiere la palabra bus dentro del sistema general, ¿qué me podrían decir? Son líneas que llevan información desde el periférico hacia el interior de la computadora, información de entrada y después regresan la información de salida. Sí, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Yo lo ampliaría, yo diría no solamente entre periférico y sistema central, sino entre cualquier dispositivo, entre memoria y procesador, pero sí, es correcto, lo que vos decís es correcto. ¿Eh? Datos de entrada e instrucciones que vienen del interior y la información que va como salida. Sabemos que hay tres tipos de buses, ¿no? De datos, que era del que estábamos hablando recién, y después tenemos los de direcciones y los de control. Después hay una solución técnica que es el multiplexado, pero digamos, en la lógica son tres los tipos de buses que hay: de datos, de direcciones y de control. Siempre la comunicación es selectiva. ¿Qué significa? Que por más que sobre un bus haya varios dispositivos, siempre la comunicación es entre un dispositivo y otro, el emisor y el receptor. Son los únicos que participan. Y siempre se realiza una transmisión a la vez. No pueden haber al mismo tiempo más de una transmisión. Básicamente, así charlando. Vamos a ver ahora un par de conceptos que ya los hemos visto, me parece, pero nunca está de más repetirlo. Que dice que es un camino eléctrico constituido por líneas conductoras que permiten intercambiar información binaria entre dos o más dispositivos. Estamos hablando específicamente del sistema central aquí. Si es compartido por más de dos, estos pueden comunicarse entre sí a través del bus a razón de 2 por vez, como decíamos recién, siendo que en un instante dado uno solo puede transmitir. Cualquier señal que éste transmite puede ser recibida por cualquier otro dispositivo, pero solo responderá el que fue seleccionado. Este es un concepto. A ver. Buses. Estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos de un computador, a fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez. Y un bus transmite señales eléctricas digitales. También esto es un repaso, este concepto es un repaso. Los colores azul y amarillo son pura casualidad, son pura casualidad, y acá estamos, estoicos, al frente. Somos demasiado grandes como para lamentarnos por un partido, o sea que no pasa nada, acá no pasa nada. Que disfruten mientras puedan. Bueno, seguimos, perdón el... Tenía que tirar algo, ¿no? Y la dignidad, es la dignidad, o sea, nada. O sea, eso no nos va a alterar, como tampoco los va a alterar a eso, es todo bien. Si no tuviéramos esta rivalidad, sería aburridísimo el fútbol. Yo me acuerdo el año que no teníamos rival, o sea, yo creo que ellos deben recordar más cuando estuvieron en el ascenso, pero nada, fue un año aburrido, no teníamos clásico, o sea, pero nada, o sea, nos necesitamos mutuamente. Tal cual, uno del otro, sí. Nos necesitamos mutuamente. A mí lo que no me gusta es cuando hay agresiones así, no, porque está todo bien, un día gana uno, otro día gana otro. Ya sabemos que, bueno, no digo más nada porque recién digo nada de agresiones y ya estaba por largar algo, ¿no?
Y está grabando, profe. Estoy grabando, esto va a quedar para el mundo, esto va a quedar para el mundo en YouTube. Bueno, seguimos. Vamos a lo nuestro. Tipos de buses. Bueno, nosotros ya conocemos, de acuerdo a su función, que ya lo hemos mencionado recién, pero acá vamos a ver tipos de buses de acuerdo a su topología, o sea, a su forma de interconexión. Por ejemplo, acá vemos 5 dispositivos X, y los vemos unidos por distintos buses. Fíjense que por cada conexión, cada bus se dedica exclusivamente a comunicar 2 dispositivos. Si se tiene que hacer una comunicación entre este dispositivo y este es el bus indicado. Tiene un bus específico. Cada bus tiene un solo propósito, que es comunicar 2 dispositivos específicos. Este se llama punto a punto. Este tipo de conformación de los buses se llama punto a punto, que también se le llama bus dedicado. También se le llama dedicado, porque es exclusivo para cada par de dispositivos. Otro tipo de bus, que es, por ejemplo, sobre un solo bus se montan todos los dispositivos y es la única vía de comunicación entre ellos, es el bus llamado compartido. Este es el tipo de bus en el cual se debe realizar una transmisión a la vez, siempre es entre 2 dispositivos, y para eso hace falta buses de control para que permitan habilitar o deshabilitar cuál es el dispositivo emisor, cuál es el dispositivo receptor, habilitando o deshabilitando sectores del bus. ¿Se acuerdan cuando vimos, después de ver ejecución de instrucciones, vimos esas líneas de control que hay dentro del procesador? En el que veíamos a través del bus interno del procesador cómo se comunicaban los registros internos del procesador y cómo esos buses de control habilitaban o deshabilitaban esa parte del bus. No sé si recuerdan. Si no, es cuestión de, bueno, acá arriba les dejo el enlace para esa clase donde pueden ver ese ejemplo. Es un ejemplo nada más de cómo funcionaban los buses de control. Ese es el tipo de bus compartido. Este es el único tipo de bus que existe dentro de un computador bajo el esquema de von Neumann. Por más que genere una circuitería adicional de todos los controladores de bus, también es cierto que se economiza muchísimo en cableado, que en realidad tampoco son cables. Pero imagínense, cada dispositivo de la computadora que tenga un bus totalmente dedicado sería un cablerío tremendo, tremendo. Entonces, esto es una manera mucho más simple de comunicarse. Por eso, este es el tipo de configuración de topología de bus dentro de los sistemas centrales. ¿Está? Entonces, bueno, acá dice, en el sistema central el único tipo de bus que existe es el tipo compartido. Solo 2 dispositivos pueden operar por vez. Bueno, todo lo que acabamos de decir. Hay una serie de líneas de control y un chip controlador de bus que oficia de árbitro. Cuando se realiza una transmisión, el dispositivo que genera la transmisión es el máster o el iniciador. Y el dispositivo de destino es el slave o target, también llamado receptor. Profe, medio antiguo eso, ¿no? Por el master slave, digo.
Sí, esto se llama así, pero desde tiempos inmemoriales. Creo que de la primera generación de computadoras que tiene ese nombre. Porque la página GitHub tenía una onda así, me parece que era Master Slave también, no me acuerdo bien, y lo cambiaron justamente porque es maestro esclavo y por el tema de las, digamos, de las políticas de discriminación y todo eso, lo tuvieron que cambiar. La verdad que tenés mucha razón. Nunca lo había pensado. Es como que son tantos años usando la palabra master y slave, que a veces uno ni piensa en la traducción de esas palabras. Tenés mucha razón, y sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, iniciador y receptor, o iniciador y target, está bien, pero sí, master y slave es horrible, es horrible. Sí, es como las fichas de electricidad. O sea, no sé si ya hubo un nuevo nombre, pero que se llamen macho y hembra, la verdad que es un desastre, pero no sé, o sea, ni siquiera el Es a lugar. lo que uno está acostumbrado también, con lo que Claro, uno viene trabajando. es como que ya es un lenguaje técnico que ya Se instaló, profe, hace está muchos años que instalado de viene hace así. muchos años y pierde el origen del nombre. Ya Claro. simplemente es un nombre. Es como cuando uno dice, voy por la avenida Libertador. ¿Qué es Libertador? Nada, se llama así Libertador, ¿no? Es la avenida dedicada a nuestro libertador general Don José de San Martín, pero nadie piensa en San Martín cuando vamos por Avenida Libertador, ¿se entiende? Es un nombre que quedó nada más. Y es una cosa así, el centro CCK. Ah, el centro cultural, sí, está bien, pero ¿por qué se llama CCK? Y no sé, le han puesto un nombre, pero es como que con el tiempo siempre se va perdiendo digamos, el porqué y nada, y queda un nombre, simplemente un nombre. Pero de todas formas, está muy bien visibilizar, primero visibilizar este tipo de cosas y obviamente tratar de corregir. Los que venimos ya con muchos años, generación X y demás, es más difícil. Les juro que es un trabajo, es más difícil porque uno ya viene con un sistema operativo, ya viene formateado de una forma. Es muy difícil reformatear el rígido y instalar todo otra vez. Es todo un trabajo. Así todo hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Siempre tratamos de visibilizar lo A que... puro parche, profe, como Windows. A puro parche, sí, espero tener más éxito que Microsoft, o por lo menos sí tener el éxito que tiene financiero, ¿no? Pero sí, no, la deconstrucción no termina jamás, no termina jamás. Bueno, entonces podemos ver en este ejemplito unos cuantos dispositivos y el bus. Entonces, acá tenemos el máster, perdón, acá tenemos el iniciador, que pone la señal y como pueden ver, esta señal es electricidad. Ya hemos tenido un encuentro hablando de señales. Se pone a lo largo del bus, no es que va buscando al dispositivo que tiene que ir, no, se pone a lo largo de todo el bus, queda disponible para todo el resto de los dispositivos, pero solamente lo va a recibir uno, el target. El target o receptor. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con el controlador de bus. Es un dispositivo, es un chip, del cual salen una serie de líneas de control. ¿Qué imaginamos que tenemos dentro del chip controlador de bus para que tenga esa inteligencia de poder decidir habilito este o deshabilito otro? En base a lo que... En base a lo que estuvimos viendo de otros Un 1 y un controladores. 0, ¿no era, profe? Claro, o sea, tenemos un pequeño algoritmo, tenemos un software, un firmware, mejor dicho, ¿no? Una pequeña ROM con un programita, ya está todo programado, como vos decís, y de esa forma, de acuerdo a los valores que van ingresando,
pone en la salida los valores necesarios para habilitar o deshabilitar. Entonces, a ver, velocidad de transmisión del bus. Acá estamos hablando, la velocidad de transmisión también es conocida como tasa de transferencia, o bandwidth, o ancho de banda. No confundir con ancho de bus, por favor. Ancho de bus es la cantidad de líneas que tiene, por ejemplo, el bus de datos, que se denomina en unidades en bits, o también el ancho de bus es el Word en bytes, un Word de 32, un Word de 64, o trabaja con un ancho de bus de 128 bits o 64 bits. Perdón, sí, 8, 32, 16, 64 es en bits o en bytes. Pero esto no es ancho de bus, es ancho de banda, que es como decir tasa de transferencia. La unidad es distinta. La unidad es distinta. Es byte sobre segundo. O sea, en un tiempo dado, ¿cuántos bytes se transmiten? Una conexión a Internet también tiene un ancho de banda, tanto de subida como de bajada. ¿Cuántos bytes por segundo se pueden transmitir? El bus interno de una computadora también tiene un ancho de banda. Y vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Porque a veces estos datos son omitidos cuando vemos, si queremos investigar, especialmente uno no investiga sobre bus, sino investiga sobre Mother, porque en el Mother está el bus de datos y demás, en el motherboard. Entonces, si vemos la ficha técnica de la mayoría de los motherboards, no aparece el ancho de banda. Pero sí aparece el Word y sí aparece la frecuencia de reloj. Porque el bus tiene su propio oscilador, así como lo tiene el procesador. Pero me estoy adelantando. Como dice acá, la mayoría de los buses son de tipo sincrónico, o sea, tenemos un oscilador, al igual un oscilador similar al del procesador, pero que emite distintas frecuencias, ¿no? Son pulsos eléctricos que llegan al controlador de bus y le da la frecuencia al controlador. Y se llama ciclo de bus. La unidad de ciclo de bus es Hertz sobre segundo. El ciclo del bus mide 4 pulsos del oscilador. Para que un oscilador complete una transmisión necesita 4 pulsos. Igual que para que el procesador ejecute una instrucción necesita 4 pulsos, ¿se acuerdan? El procesador necesita 4 pulsos para ejecutar una instrucción, el famoso ciclo de una instrucción, que nos ha llevado más de un encuentro poder ver todo eso. Las transmisiones del bus, también el controlador necesita 4 pulsos de su propio oscilador. Entonces tenemos un oscilador que envía pulsos eléctricos al controlador de bus y le da la frecuencia. Recién veo, Daniela, decía ROM, sí, claro, ROM, después lo dije, pero sí, sí, ni más ni menos. A ver. Bueno, todos los sinónimos que acabo de nombrar recién: velocidad de transmisión del bus, ancho de banda, bandwidth o tasa de transferencia. Es decir, la cantidad de bytes que se pueden transmitir en un segundo. Y como dijimos recién, el controlador de bus puede realizar una transmisión cada 4 pulsos de reloj. Y hablando de tiempo, no sé si estábamos hablando de tiempo, sobre segundo. Estoy viendo que falta 1 minuto y medio. Yo les sugiero, nos falta un poquito más, pero sugiero desconectarnos y volvernos a conectar
Así podemos terminar con el encuentro de hoy. ¿Puede ser, gente? Dale, profe. Sí, profe, claro. Gracias, gracias. Perfecto. Ahí nos vemos. Muy bien, entonces, como dijimos recién, velocidad de transmisión, también llamado ancho de banda, también se le dice tasa de transferencia, se puede tomar como sinónimo. Y el ritmo lo da el reloj del bus, el oscilador, que trabaja con cierta frecuencia. No es la misma frecuencia que el oscilador del procesador. Si tuvieran la misma frecuencia, el sistema central quedaría desequilibrado. Tiene la frecuencia indicada como para que el sistema esté lo más equilibrado posible. Entonces, bueno, vamos un poco con fórmulas y unos pequeños cálculos, pero tranca, palanca, esto no es matemática, ni física, ni nada, no van a tener que hacer cálculos ni nada, es simplemente una pequeña demostración. ¿Está? Entonces, velocidad de transmisión vamos a llamarla BT. Es la frecuencia de transferencia, FT, por el ancho de bus o word, que lo vamos a llamar AB. O sea, velocidad de transmisión es la frecuencia de transferencia por el ancho de bus. La velocidad de transmisión, las unidades son bytes sobre segundo. La frecuencia de transferencia es bytes sobre hertz. ¿Qué significa? Cada tantos pulsos, tantos bytes. Y el ancho de bus son hertz sobre segundo. Entonces yo simplifico hertz con hertz y me queda bytes sobre segundo. Y a su vez, la frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por un cuarto de hertz, ya que se realiza una transmisión cada 4 hertz. Es un cuarto de hertz, la frecuencia de transferencia. Entonces, ciclo de bus por 1 sobre 4 hertz es frecuencia de transferencia. Entonces, reformulando, nos queda que la velocidad de transmisión es igual a el ciclo de bus por un cuarto por el ancho de bus. Yo necesito dos datos para calcular la velocidad de transmisión. El ciclo de bus y el ancho del bus de datos. El word y el ciclo de bus. Es decir, sabiendo el ancho de bus y el ciclo de bus se puede calcular la velocidad. Ejemplo. Tenemos un ancho de bus de 64 bits. O sea, es un word de 8 bytes. Y un ciclo de bus de 1 gigahertz sobre segundo. O sea, el ciclo es 1 giga por segundo, o sea, 1000 millones de hertz en un segundo. Eso es la frecuencia del reloj. Pero recordemos que para que se realice una transmisión, necesito 4 hertz, 4 pulsos. O sea, por eso se multiplica por un cuarto. Se divide por 4. Ese 1000 millones me quedan 250 millones de transmisiones en un segundo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? 250 millones de transmisiones, lo multiplicamos por el ancho de bus, 64 bits, 1000 millones sobre 1, que es sobre un segundo, por un cuarto de hertz, por 64 bits. 1000 millones por este 1 es de un cuarto, por 64 bits sobre un segundo, 4 Hz y 1 de 64, que es 64 dividido 1. Simplificamos, 64 con 4 me da 16
y 1, y ya en el denominador tengo todo 1, tengo 1000 millones de hertz por 16. Y simplifico hertz con hertz y me queda bits sobre segundo. O sea, que es 1000 millones por 16 bits sobre un segundo. Que esto es lo mismo que decir 16.000 millones de bits en un segundo, lo llevamos a bytes, son 2.000 millones de bytes sobre segundo, que es lo mismo que decir 1.82 y sigue gigas por segundo. Quiere decir que en cada segundo ese bus puede transmitir 1.8 gigas. Es un montón. Pero es lo que necesita. Es un ejemplo igual, ¿eh? Van a encontrar mothers con mayor velocidad de transmisión y mothers con menor velocidad de transmisión. Es un dato que no se encuentra en la ficha técnica de los mothers, pero conociendo a cuánto trabaja el bus, o sea, cuál es el ancho del bus, si trabaja en 64, 128, 32, demás, y sabiendo la frecuencia del reloj del controlador de bus, ya está, lo pueden calcular. Ahí tienen la tasa máxima. La tasa máxima. Después hay problemas, hay temas técnicos que, no problemas, sino, digamos, un montón de especificaciones que hace que no en todos los sectores del bus tengan la misma velocidad. Hay sectores que necesitan mayor velocidad. Entonces, ahí llegamos a encontrar el ancho de banda de este ejemplo. ¿Está? Preguntas tranqui que no van a tener que hacer este cálculo, ¿eh? Está bueno que sepan de dónde sale. Está bueno que sepan. Sabemos la fórmula, pero no vamos a hacer el cálculo, digámoslo así. Y tampoco tienen que saber la fórmula de memoria, gente. Es tener una idea. Es quizás el día de mañana están investigando mothers y quieren el mother con mayor velocidad de transmisión. Pero es un dato que seguramente no van a encontrar. Entonces, sabiendo el ancho de bus y sabiendo el ciclo de bus, es una pequeña cuenta. Y acá parece pero nada. Se lo tienen acá guardadito, les va a quedar el PowerPoint también, y ya saben dónde consultar para resolverlo en 3 minutos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Está, gente? Perfecto, profe. Bueno, y con esto cerramos el tema de hoy. Espero, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta para hacer, alguna pregunta. Yo, profe, pero una consulta más random, diría. ¿Es sustancial la mejora del ancho de banda de un bus de menor calidad con uno de muy buena calidad? A ver, cuando decimos menor calidad y mayor calidad, ¿a qué te referís? Porque para mí, por ejemplo, qué sé yo, uno barato, no sé, chino, y uno de los más buenos, por ejemplo, esos gamers que, no sé, son de los más caros ahora del mercado, por ejemplo. Y mirá, yo creo que esto es como decir, digamos, porque quizás el problema de la calidad es que, no sé, se puede llegar a romper, se puede llegar... es como lo que era hace unos años la diferencia entre un auto chino y un auto europeo. Uno podía tener un auto baratito europeo y andaba siempre bien, despacito, y uno compraba un deportivo chino que era una imitación de una que no duraba nada. Y no duraba nada, o sea, nada, es eso. Quizás tenés suerte. A mí me gusta apuntar, o sea, yo lo que quiero tener, quiero que sea durable. Bueno, porque por ejemplo, a mí me pasó que no tiene nada que ver con los buses, creo,
que yo tenía una placa madre que es china, que me vino con la computadora cuando la estaba armando, y le puse un M2 que no me leía. Y me compré uno de mejor calidad, con el mismo M2 sí me lo leía. Claro, claro. Entonces, nada, ahí ya tengo una mala experiencia, como digamos, con las cosas chinas, por así decirlo. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Yo, no sé, para ciertas cosas prefiero, no sé, y más cuando son herramientas de trabajo. Sí, Procesadores Intel, por favor. Procesadores Intel. Memoria Kingston, por favor. O sea, y así, hay ciertas cosas que no transo. Para mí AMD es una buena imitación, aunque en realidad ya dejó de ser. O sea, yo vengo, claro, está ganando fuerza, profe, está ganando fuerza. pero Y los resultados que tiene tampoco son malos, eh. yo conozco la historia de AMD, eso es lo que pasa. Claro, pasa que tuvo una muy mala racha. De hecho, lo dice en el manual y cuenta un poco de la historia cuando le fue muy mal. Pero creo que ahora está bastante mejor que lo que fue en su momento. AMD era lo menos confiable, o sea, sobrevivió por los precios. Claro. Sobrevivió por American Micro Device, AMD. Sobrevivió por los precios. O sea, nada, o sea, era, pero lo menos confiable que podías haber, por favor. Era sufrimiento total. Aparte mentía, los rendimientos que venían, era todo mentira. Pero con un pequeño software, en ese momento Norton, ¿cómo se llamaba? El Dr. Solomon. Te hacía un chequeo de todo el sistema integral, le pasabas eso y te tiraba los números posta. Y vos veías qué mentirosos que son. Qué mentirosos. Y todavía siguen mintiendo. Todavía siguen mintiendo. Igual debo reconocer que han avanzado bastante. Han avanzado bastante. O sea, tampoco vamos a ser necios. Pero yo ya soy, no sé, tengo ese estigma, soy de la vieja escuela, procesador dame Intel. Dame Intel, ya está, me quedo tranquilo. Son los capos. Y había más procesadores, que desaparecieron porque nada, eran muy malos. Sí, no eran competencia. No, pero AMD no era competencia, o sea, compitió por precio nada más. Aparte imitando descaradamente a Intel, imitando descaradamente hasta los nombres comerciales. Con el 286, 386, 486, o sea, cuando Intel saca Pentium quedaron descolocadísimos. La próxima de procesadores vamos a hablar un montón. Pero ya saben que yo soy muy parcial, ya lo saben. Que no es, digamos, es simplemente mi opinión. Ahí vamos a aclarar bien cuando hablemos de procesadores qué es lo que es, o sea, es lo que es, y después, cuando sea mi opinión, lo voy a subrayar. Ahora estoy opinando yo, que es totalmente discutible. Lo que yo opino, obviamente, es totalmente discutible. Yo no tengo la verdad, y creo que nadie la tiene. Pero bueno, gente, sí, va a estar bueno. El próximo encuentro de procesadores va a estar bueno. Me pongo mi remerita de Intel. Me pongo mi remerita de Intel, la gorrita de Intel y arrancamos. Pero eso va a ser nuestro próximo encuentro. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo, preguntar algo, contarnos? Bueno, veo que no, entonces damos por terminado este encuentro. Como siempre, un placer encontrarme con ustedes. Espero que se sigan encontrando bien, todos. Y bueno, prometo arreglar el tema del foro. Si no es esta noche, para mañana el foro ya está arreglado. Gracias, Julieta. Gracias. Buenas noches, gente. Nos vemos. Buenas noches, profe. Chau, chau, chau. Buenas